por acompañarnos. Pues la UASM tenemos el honor y la gran fortuna de que el doctor Juan Branco nos haya podido acompañar el día de hoy para hablarnos algo de su enorme experiencia en una serie de eventos, situaciones extremadamente relevantes para el mundo contemporáneo. El doctor Juan Branco, a pesar de su juventud, tiene estudios en filosofía, en derecho, es doctor en derecho por la Sorbona y además ha trabajado y ha colaborado en una serie de casos como la defensa de Julian Assange, los chalecos amarillos, ha defendido a varios pro bono sin cobrar, ha estado en la Corte Internacional de Justicia también con casos relacionados con Senegal y tiene 11 libros, todos muy interesantes. Traigo alguno por acá. Este libro de Assange es un libro particularmente importante y desafortunadamente ninguno de sus 11 libros está traducido al español. Entonces son difíciles de conseguir. Le decía a Juan que a ver si podemos platicar algo para traducir y publicar alguno de ellos. Bueno, hay una variedad de temas. Trata también uno sobre un caso que llevó ahí en la Corte Internacional de Justicia, sobre situaciones de la política reciente francesa, en fin, ¿no? Entonces, pues accedió a hablarnos algo de toda esta experiencia que tiene. Muy bienvenido a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación y la presentación, gracias a ustedes por estar con nosotros hoy. Agradezco en particular la oportunidad de hablar en un ámbito universitario en México porque es un territorio que está probablemente cogiendo una amplitud y una importancia a nivel mundial que yo creo que ni se adivina desde México, no se comprende. Dado a los factores internos todavía de crisis muy importantes que existen, tal vez no se da cuenta México de la potencia geopolítica que se está desarrollando y de la importancia que va a tener en el futuro en un sistema mundial que se está resquebrando. Tal vez podamos empezar por ahí, porque las últimas crisis que sean las más visibles, como evidentemente la situación en Gaza hoy en día, o otras que se discuten menos en las que estoy implicado, como la situación en Senegal, creo que dicen mucho del final de un orden mundial y del nacimiento de nuevas estructuras de poder a las que tenemos que estar muy atentos porque pueden tener consecuencias directas sobre nuestras vidas y sobre el futuro de los que nos seguirán. Estamos viendo hoy en día, estamos asistiendo al final de una ilusión que se fomentó después del final de la Unión Soviética, que consistía en una regulación mundial que podía apoyarse sobre los pilares que fueron construidos por una parte después de la Segunda Guerra Mundial, que sean la ONU o instituciones financieras como el FMI y el Banco Mundial, ilusiones que ya no existían desde hace tiempo en lo que se llamó mucho tiempo el tercer mundo, en estados que han sufrido de la actuación de esas instituciones, pero que seguían dominantes en el occidente, lo que se dice el occidente, en los países europeos y en Estados Unidos de América. Esa ilusión se está resquebrajando hoy en día, inclusive en esos países y en particular en las élites de esos países que han invertido mucho en construir unos sistemas de poder que les permitían mantener una hegemonía, inclusive en un momento en que las descolonizaciones teóricamente debían llevar a un egalitarismo y a una estabilización del sistema mundial. Tras el final de la caída de la Unión Soviética, se hizo un esfuerzo para reforzar ese sistema. Entre los diferentes elementos que se crearon o reforzaron en ese momento, hubo uno cardinal que se llama la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, que está en La Haya, en Holanda, tiene como objetivo y principio de perseguir a los que se consideran como criminales de guerra, criminales de lesa humanidad y personas que han cometido actos de genocidio.
fue una institución que fue muy sostenida por los países más pobres y frágiles de la sociedad mundial, inclusive y por empezar África y América Latina, que fueron los continentes que dieron más estados a ese sistema de Roma, como se llama, y que firmaron y ratificaron el Estatuto de Roma. Son las piezas cardinales de ese sistema, pero paradójicamente son los que tienen tal vez menos poder en ese sistema, dado que se ha generado y creado de manera a mantener la potencia que sea europea y todavía más paradójicamente Estados Unidos, inclusive sabiendo que Estados Unidos no hace parte de la Corte Penal Internacional. Mantiene una influencia enorme sobre una institución a la que ni ha adherido ni ha evidentemente buscado ratificar el tratado. En esa situación hay una forma de indefensión de la parte de los estados latinoamericanos y africanos, pero también de manera más expandida de las sociedades que son reguladas por esos estados. Porque evidentemente hay en este sistema internacional, nacido del Tratado de Westfalia, como lo cuenta la leyenda, como saben, que instaura la primacia de los estados sobre todo otro actor, a empezar por los actores religiosos, era ese momento en el que había conflictos de legitimidad entre los soberanos, que fueran emperadores, reyes y autoridades religiosas como los papas. Pues de ese sistema ha nacido intermediación política que hace que los ciudadanos no tienen acceso directo a las cuestiones de relaciones internacionales. De hecho, en la casi totalidad de los estados del mundo, el jefe de Estado tiene prerrogativas exclusivas en relación a las relaciones exteriores. No, en los parlamentos, que son las instituciones que teóricamente representan los pueblos, no tienen capacidad de acción directa sobre relaciones internacionales y solo tienen un rol secundario. Ese sistema intermediario ha permitido a las desigualdades mantenerse y al sistema opresivo construido por el Occidente, por las élites, digamos, del Occidente contemporáneo, mantenerse, aunque las relaciones de poder y el poder efectivo iba cambiando de mano y países justamente emergentes poco a poco iban comiendo espacio a las viejas potencias que fueran colonizadoras, imperiales o otros. Hoy en día estamos en una situación en la que la credibilidad de esas instituciones que yo he calificado e intentado teorizar, en particular la Corte Penal Internacional, a partir de la teoría de Hobbes. Hobbes es un filósofo contemporáneo de los tratados de Westfalia, un filósofo que para mí es más un comentador de su actualidad, de la que intentó sacar principios generales que otra cosa. Hobbes es conocido por esa frase que dice que el hombre es un lobo para el hombre, que recupera evidentemente de la filosofía, es un dictamen que venía de Roma, pero la idea de Hobbes es que naturalmente el ser humano va a destrozar al ser humano en el estado que llama de naturaleza, y para evitar de una cierta manera la extinción de la especie han tenido que constituirse estados a través de contratos sociales, es decir, de un acuerdo mutuo para organizarse socialmente para limitar la violencia. Evidentemente vemos cómo es muy interesante la filosofía política porque en general solo busca legitimar aparatos de poder. Y en ese caso, evidentemente, Hobbes está dando la sustancia ideológica que va a permitir legitimar el sistema que nace de Westfalia, de los tratados de Westfalia, que es que los estados van a volverse dominantes exclusivamente en el espacio político, al detrimento de fuerzas religiosas y otras estructuras de sociedad. Para mí, la Corte Penal Internacional es una reactualización de la teoría hobbesiana. La idea de la Corte Penal Internacional es asegurarse del mantenimiento del monopolio simbólico de los estados sobre el espacio político, limitando las derivas de miembros de ese sistema etático para renovar la legitimidad del sistema. Después de la ruptura de la Unión Soviética hubo una serie de actos políticos de gran violencia, que fuera el genocidio en Ruanda o la guerra en los Balcanes, que evidentemente atemorizaron a las sociedades europeas, que se quedaban a pocas horas de conflictos que podían contaminar al continente. Entonces se desarrolló una obsesión de regulación. Hay mucho discurso moral y moralista sobre el derecho internacional, y en particular sobre el derecho internacional penal.
Se ha creado todo un sistema en el que se pretende que habría un bien y un mal en el espacio político que habría que justamente reforzar con instituciones como la Corte Penal Internacional o antes de ella los tribunales penales para ex-Yugoslavia y para Ruanda. La realidad es que eso son instituciones que sirven un orden establecido y que sirven a reforzar ese orden y asegurarse que mantengan esa fuerza que describíamos hace un instante. Entonces, cuando se creó la Corte Penal Internacional, se intentó presentarla como una institución cosmopolita y se llevaba a otro comentador de su tiempo, que era Kant, más bien que a Hobbes. Se decía, hay una forma de moral, de bien universal y de moral común que se debe desarrollar a través de un cosmopolitismo universalista, y esta institución es lo que la encarna, ¿no? Fija un límite al mal y determina que el mal absoluto pues son los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y los actos de genocidio. Evidentemente la realidad es completamente diferente y eso se puede notar institucionalmente. La Corte está compuesta por estados, representantes de estados, no de sociedades, que no son elegidos y que se reúnen cada año para votar el presupuesto de la institución y para elegir a los jueces y los fiscales. Lo que quiere decir es que son los jefes de Estado quienes deciden cuál va a ser la política de esa institución que teóricamente tiene que controlarlos. Como imaginan, eso va a crear un desequilibrio en la orientación ideológica y los casos que va a elegir la Fiscalía y que van a condenar los jueces, que va a reproducir las inigualdades del sistema internacional. Y entonces eso es lo que explica que muy naturalmente la Corte Penal Internacional nunca haya ido a perseguir crímenes cometidos por Estados Unidos o por países europeos y durante sus 15 primeros años solo haya atacado a ciudadanos de países africanos, sea porque se excedían en el sistema internacional, que eran, por ejemplo, jefes de Estado que se consideraban como rebeldes al sistema internacional, por ejemplo, el caso de Laurent Gbagbo, el presidente de Costa de Marfil, o mayoritariamente rebeldes a estados africanos que los jefes de Estado africanos ellos mismos querían neutralizar y desactivar, mandándolos a La Haya, y así eso les permitía no solamente desactivar al rebelde en sí, pero también a su causa, moralizándola y tratándola como un mal en sí, porque habiendo provocado la comisión de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio. Toda esa primera fase de existencia de esta institución, que teóricamente era como la conclusión, la consagración del sistema internacional nacido después de la Segunda Guerra Mundial, todos los escándalos que ha podido generar esta institución quedaron relativamente callados durante la primera fase de existencia de esa última, por varias razones. Primero, porque se estaba creando la institución, entonces tenía la excusa de que, bueno, estaba entrenándose de una cierta manera, estaba probando diferentes sistemas. Y en una segunda fase, porque simplemente las víctimas, entre comillas, de ese sistema, pues eran personas que no existían en la escena internacional, porque eran africanos, negros y rebeldes. Y cuando acumulan las tres características, evidentemente hacen que hay una presunción natural en los funcionarios de la Corte, pero también en las opiniones públicas occidentales, de que deben ser salvajes de una forma o de otra. La herencia colonial y con todas las presunciones que genera, se aplicó de manera extremadamente violenta, inclusive en una institución que teóricamente no puede dañar, porque teóricamente solo se ataca a gente que han cometido crímenes de un cierto nivel y no a cualquier ciudadano. Pero entre el efecto destabilizador potencial de su acción provocada por la asimetría y la ausencia de neutralidad de la institución, por un lado, y por otro, por los excesos a los que se ha cometido. Yo, por ejemplo, mi tesis de doctorado, parte de ella es sobre el primer caso que fue juzgado definitivamente por la Corte Penal Internacional. Yo fui pasante y luego me ficharon en la Corte durante un año, muy joven, cuando tenía entre 20 y 21 años. Y en la época de ese caso, cuando lo veía pasar, no me ocupaba de lo jurídico específicamente. Estaba en el gabinete del fiscal general, entonces era como más bien una gestión transversal. Tenía esa presunción, bueno, africano en un país donde ha habido centenas de miles de muertes, necesariamente no me decía explícitamente salvaje, porque evidentemente no tengo racismo consciente, pero de manera latente
esa era la imagen que se imprimía en mí y entonces no le daba importancia. Cuando volví a la academia y empecé a estudiar este caso, me di cuenta de la absurdez absoluta. Cogieron a un chico del este de Congo, a la frontera con Ruanda, que tenía 25 años, que vivía en una aldea sin electricidad, ni agua corriente, ni evidentemente televisión, ni nada, y le forzaron a ayudar a trasladar armas de una aldea a la otra, donde las fuerzas oficiales llevaron a cabo un ataque contra rebeldes. Él tenía 25 años y, no quiero decir 23 o 25, no me acuerdo ahora, 10 años después, pero jovencísimo. Evidentemente había sido utilizado en una dinámica geopolítica entre grandes potencias y había sido como un instrumento puntual para ayudar tácticamente a un momento dado, porque se utilizaba al joven que estaba allí, que tenía tal vez un poco de influencia sobre sus camaradas. Y ese ataque se ha determinado, según la Corte, que habría hecho un mínimo de 30 víctimas civiles. Bueno, pues esa persona, el presidente de la época de la República Democrática del Congo, decidió nombrarla general y mandarla a La Haya, pretendiendo que era uno de los grandes aliados y actores de la crisis que había en el este de Congo, para pretender que colaboraba con la Corte Penal Internacional para que los grandes países occidentales le dejaran en paz y para pretender que era un tal jefe de Estado que era capaz de mandar a aliados suyos a La Haya para juzgarlos y que en consecuencia no habría impunidad. Entonces este chico, que nunca había tomado un avión ni nada, se lo traen a Kinshasa, le ponen una cosa de general y semanas después lo mandan a La Haya. Y yo me lo encontré luego en La Haya en prisión durante mi doctorado y le pregunté, pero ¿qué impresión tuvo? Y él me dijo, mira, la primera cosa que me extrañó fue que estaba rodeado de gente que estaban vestidas de cuervos y no comprendía por qué se parecían a cuervos, porque no había visto la bata de abogado, no sabía, o sea, para decir a qué punto estaba alejado de sistemas de poder occidentales y evidentemente completamente desconectado de ese sistema que quería imponerle unas reglas que evidentemente ni conocía ni nada. Y bueno, de ahí, de hecho, se legitimó y cuando salió de prisión 10 años después, le condenaron. Evidentemente no había manera de condenarlo. Los jueces se dieron cuenta muy tardíamente de que todo esto era una instrumentalización por parte de Kabila. Y entonces, ¿qué hicieron? Escribieron, es increíble, un dictamen de 600 páginas para intentar justificar de que se le condenara a la pena exacta que correspondía exactamente al tiempo que ya había pasado en La Haya. Y ese tiempo para salvar la institución, porque era el primer caso que se estaba juzgando, ¿no? Y que no se podía acabar ese caso con un escándalo judicial y la demostración que la Corte pues era completamente instrumentalizada. Y entonces tienes esos jueces blancos, occidentales, europeos, y en particular el presidente de la jurisdicción, que era un francés católico con esa noción de caridad, de atención al otro, esa pseudohumanismo un poco muy neocolonial, de hecho, que solo pasó unas horas una vez en el lugar donde pasaron los hechos, en los 9 años de procedimientos que pasaron, 9 años de procedimientos, y escribió 600 páginas, porque es un humanista, para intentar justificar y legitimar lo que habían hecho y encontrar un fundamento jurídico que permitiera pues, condenar a esta persona. Y eso creo que es algo que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como los sistemas de poder, no sé si siempre, pero mayoritariamente buscan legitimación y autolegitimación a sus actos y a sus abusos. No tienen una necesidad casi psíquica, ontológica, de justificarse de haber participado en algo que es injusto. Y entonces nos encontramos en esa situación en la que esa ficción finalmente no se derrumbó porque no se daba mucha atención. Y ahora llegamos a un momento en que se está derrumbando, de manera definitiva creo, por la guerra en Gaza. En un momento en el que nos damos cuenta que esta institución, que solo tardó 3 semanas en abrir una investigación en la guerra en Libia para descalificar a Gaddafi y evidentemente hacerlo caer siguiendo la voluntad de Francia y Estados Unidos, esta misma institución se muestra incapaz desde 2014, que es la primera vez que Palestina acudió a la Corte para pedirle que actúe, que haga cualquier cosa para frenar el sentimiento de impunidad que existe, entre otros, en las élites de Israel. Y entonces ahí tenemos un desmoronamiento que puede tener consecuencias importantes, porque en el momento en que ya no es posible creerse en la justicia del sistema internacional,
Otra vez, probablemente sean cosas evidentes para la mayoría de las poblaciones de los países que han sido sometidos a este orden internacional. Yo lo noto mucho en África, ¿no? Como que nadie se cree en la hipótesis de una Corte Penal Internacional que sirva un orden que sea justo. Pero es importante notar que ese pensamiento se está infiltrando también en los países dominantes, que justamente han nutrido y construido ese sistema para imponer su poder, pero que han, para hacerlo, creado una leyenda y han invertido mucho en la construcción de ese orden simbólico también. Y entonces ahí estamos en una situación en la que el desmoronamiento de ese capital simbólico, que también corresponde al desmoronamiento final, a mi sentir, del capital simbólico del Estado de Israel, que se construyó sobre la legitimación de la Comisión del Genocidio por europeos, que pagaron durante luego décadas árabes por una razón que solo puede ser explicado por la persistencia del sistema imperialista que no se acabó con la Segunda Guerra Mundial, contrario de lo que intentaron contarnos. Estado que naturalmente reprodujo partes del sistema colonial del que era extraído, pues ahora se encuentra una dificultad ontológica con el caso que le trajo a la Corte Internacional de Justicia por parte de Sudáfrica sobre la Convención de Prevención de Genocidio. Tenéis un Estado cuya legitimidad parte del hecho de que su pueblo ha sufrido un genocidio, que está acusado hoy en día de participar o de no prevenir por lo menos la comisión de otro genocidio. Y entonces a partir de ahí otro cambio estructural que está interviniendo y que se combina al primero. En paralelo a esta crisis está pasando en Senegal de manera mucho más discreta algo muy importante. Conocemos todos el sistema imperialista colonial que se desarrolló por parte de las potencias europeas. Francia se llevó la parte del león en África, se llevó la mayor parte de ese predominio, en particular en África del Oeste. Tras la Segunda Guerra Mundial nos encontramos en una situación en la que las potencias coloniales ya no tenían la capacidad de mantener su imperio por razones, entre otras, materiales, porque tenían que reconstruirse, pero también por cuestiones simbólicas y morales, de incapacidad a justificar una superioridad sobre otras partes del mundo cuando habían cometido la barbarie que habían cometido. Entonces se inicia, bajo presión también por razones económicas de Estados Unidos, un movimiento de descolonización que va a llevar a cabo no una autonomía y una soberanización de los pueblos descolonizados, sino a una cogestión por las antiguas potencias coloniales e imperiales del resto del mundo. Entonces se van a crear entidades más o menos ficcionales, aparentemente soberanas, pero sobre cuales el control de las antiguas potencias coloniales sigue íntegro. Eso va a visualizarse particularmente en África, donde Francia va a multiplicar golpes de Estado, intervencionismo, de manera a mantener un control férreo y absoluto sobre sus antiguas colonias, sin que cambie en ningún momento la estructura de poder real, a nivel económico principalmente, aunque evidentemente partes de ellas, y entre otras la legitimación jurídica de la superioridad de los colonos sobre los colonizados, esa sí que ya cae. Pero entonces entramos en una situación intermedia que va a permitir un acuerdo entre las diferentes potencias del antiguo mundo, voy a describirlas, en las que, por ejemplo, Estados Unidos, cuya potencia va a incrementarse de manera extraordinaria y exorbitante, y poco a poco dejar de lado a las antiguas potencias europeas, sobre todo a partir del final de los años 70, después, entre otras cosas, de decisiones en relación al sistema no de Westfalia, sino de Bretton Woods, en relación a la gestión económica del mundo y de las políticas monetarias. Hay una disyunción entre Europa y Estados Unidos, y Estados Unidos va a decidir delegar su gestión de África y de África del Oeste a Francia, y va a dejarle ese imperio de facto, ¿no? Francia va a mantener esa fuerza durante unas décadas, pero va a llegar un momento en que, con la ayuda de la mundialización y una serie de otros factores, los pueblos van a exigir que se rompa con ese sistema de élites compradores que mantenían el control sobre los recursos de los países en relación con la antigua potencia colonial, y llevaban a cabo sistemas de expoliación a su encuentro. Eso va a acelerarse en el periodo reciente en África del Oeste, con una emergencia de una serie de ideólogos panafricanistas que van a retomar con esa ideología que antes era
muy ligada al marxismo, que decayó después de la caída de la Unión Soviética y que ahora va a reemerger de una manera post-marxista, de una cierta forma, y que va a centrarse en la idea de soberanización de los pueblos en un primer tiempo y luego de reformas económicas, sociales, etc. Y Francia va a perder poco a poco el control. Y eso es lo que explica la oleada de golpes de Estado reciente que ha habido en Malí, en Burkina Faso y en Níger, que son todas antiguas colonias francesas, que son todos países que habían sido mantenidos bajo la tutela de Francia durante este periodo y que a un momento a otro van a ver sus élites decaer simplemente y entonces las estructuras militares simplemente ocupar el vacío que habían dejado. ¿Y por qué las estructuras militares van a poder ocupar ese vacío? Porque a partir, después del 11 de septiembre, pero sobre todo de la caída de Gaddafi, va a haber una generalización de una violencia paraetática, de una cierta forma similar, en un procedimiento similar al que conoce México, pero que en este caso va a fundarse principalmente sobre una ideología religiosa, el yihadismo, y que va a destabilizar la zona. Y la reacción que van a tener las potencias occidentales va a ser de militarizar, va a ser puramente militar. Entonces van a reforzar los acuerdos de cooperación con los regímenes compradores que dominaban esa región, van a enviar operaciones militares y delegaciones militares, y eso van a enviar sobre todo presupuestos muy importantes para financiar órganos militares locales. Y entonces eso va a crear entre 2010 y hoy un reforzamiento muy importante del aparato militar local que a un momento dado pues va a estar en posición de desequilibrar a las autoridades civiles y al fin y al tanto de tomar control sobre la política de esos países. Eso es lo que explica los golpes de Estado militares recientes. Entonces, en esa situación tenemos a Senegal, dirigida por un alto funcionario completamente occidentalizado, que de pronto no quiere salir del poder. Y eso en general se arreglaba pues con un golpe de Estado, pues con la ayuda de Francia, etc. La diferencia es que hoy en día, pues justamente la voluntad de autonomización se ha acrecentado de tal manera que hay un movimiento popular que está resistiendo a esa tentativa de prorrogación del sistema neocolonial que existía en Senegal, y entonces eso crea confrontaciones muy importantes entre las fuerzas armadas del país civiles, apoyadas y financiadas por Francia, y el pueblo, que a 70% tiene menos de 30 años, y que simplemente está dispuesto a morir por la causa, por una razón muy simple: la alternativa es morir de miseria o morir en cayucos que salen de Senegal para ir al Mediterráneo, atravesando el Atlántico, llegar a Europa e intentar simplemente tener mejores condiciones de vida. Y entonces estamos en una confrontación bastante fascinante en la que tienen a gente desarmada que va a cuerpo desnudo enfrentarse a fuerzas policiales de las que saben que van a utilizar balas reales contra ellos. Y aún así siguen movilizando, y siguen manifestando y siguen luchando sabiendo que el riesgo de muerte es inmenso. Y en esa situación pues hay una tensión moral muy importante para Francia, que de un lado se pretende humanista, demócrata, etcétera, y del otro está apoyando de facto un régimen golpista que está utilizando armas reales, armas letales contra su propia población, que ella misma no está armada. Y para los previos golpes de Estado que hubo en Malí, Níger, Burkina, Francia y el orden occidental en general tenían como justificación el hecho de que Rusia estaba implicada. El gran maldado ruso, que había provocado esa crisis y era el que estaba generando disturbios y él era el que estaba generando regímenes militares afines para justamente expandirse y ser la potencia imperial que quisiera ser. Es bastante irónico porque evidentemente vi las risas que crea ese elemento de lenguaje, como los dicen los franceses, pero en Europa funciona muy bien. En Europa hay esa neutralización completa, primero de la autocrítica y de la visión de sí mismo, que permitiría saber que la única potencia colonial hoy en día son las potencias europeas, y que evidentemente si Rusia ha podido infiltrarse en países con los cuales no comparte lengua, con los que no comparte historia
y con los que no tiene relaciones intuitivamente directas, que sean económicas u otras, es por disfunción de los países europeos y no porque serían genios del mal que serían capaces de montar golpes de Estado en todo el mundo y que en consecuencia serían peligrosos para Europa. Entonces, una situación como esta, en la que además está habiendo un agravamiento de la diferenciación, de apreciación de las situaciones, entre otras, en Ucrania, entre parte del mundo compuesta por, entre otros, las poblaciones chinas, indias, pero también africanas y en parte latinoamericanas, que no ven esa crisis y esa guerra como una amenaza a la seguridad mundial, y del otro lado las élites occidentales que continúan a pensarla como tal, y del otro lado las poblaciones de Europa que están sufriendo en su carne las consecuencias de ese conflicto y de la perpetuación de ese conflicto, y que se están progresivamente desolidarizando de sus élites y de la política inverosímil que están aplicando en esa crisis, pues estamos asistiendo a una reconfiguración que es crítica, clave, y que va a abrir, en mi sentir, a un espacio que puede ser utilizado por potencias nuevas, inclusive la mexicana. Evidentemente yo no tengo competencia para hablarle de la situación mexicana, que estoy descubriendo, bueno, que seguía intelectualmente, evidentemente, pero que estoy poco a poco descubriendo desde hace unos días, pero si retomamos esa reflexión sobre la naturaleza del poder y cómo nacen, la cuestión de la imbricación del narcotráfico y del poder político puede también apreciarse a través del hecho de que cualquier nacimiento de poder es fundamentalmente cruel, injusto y tiene como vocación a apropiarse recursos. Y entonces no es inconcebible que estemos simplemente asistiendo al nacimiento de un nuevo poder político que hoy está en una fase delincuente y criminógena, pero que pueda en unos años o décadas legitimizarse, y a partir de la apropiación y la acumulación de capital que habrá llevado a cabo estos años a través de los diferentes tráficos y también actividades cada vez más paralegales o legales que lleva a cabo gracias a ese capital, acabar por simplemente instalarse como una fuerza legítima y generar un nuevo régimen con lo que atraerá también de violencias, de injusticias, pero también de reconfiguraciones sociales y políticas. Yo creo, necesito todavía un tiempo antes de generalizar ese racionamiento, es solo una intuición que quisiera compartirles, pero me parecía también importante pues abrir también la puerta sobre esta cuestión que podríamos desarrollar, porque las consecuencias de este tráfico transcontinental son enormes también sobre el orden internacional, porque las implicaciones son mayúsculas no solamente evidentemente en Estados Unidos y en Europa, sino también más y más en África del Oeste, que se ha vuelto uno de los puertos intermediarios del tráfico de drogas que sale de América Latina, que pasa por allá, porque todavía no está controlada y que no hay infraestructuras modernas de Estado como las hay en Europa, antes de remontar hacia la Unión Europea. Todo eso creando una coagulación muy fuerte entre los diferentes aparatos securitarios para intentar pues justamente jugular ese tráfico y al mismo tiempo sacar provecho de él, porque yo creo que hay una conexión muy fuerte, para acabar tal vez sobre este punto. Miremos la situación si conectamos migraciones, narcos y poder político. ¿Cuál es la situación? Lo hablaba ayer con una amiga que está aquí. La situación en Estados Unidos es de generación de recursos muy amplios, gracias a un sistema mundializado de producción económica que le permite esclavizar a personas en el sureste asiático y cada vez más en el interior de su propio país, gracias, entre otros, ¿a qué? A las migraciones. Al mismo tiempo, hay una crisis sanitaria enorme en el país en relación, por un lado, al sistema farmacéutico y al tráfico de drogas, y por otro, al sistema de producción alimentario y a la obesidad. Y entonces, esos dos elementos, crean una presión muy importante en términos de recursos para Estados Unidos. Porque cuando tiene parte de la sociedad que es o completamente drogadicta y dependiente o incapacitada a trabajar y a producir recursos por culpa de obesidad mórbida con esperanza de vida que se reduce, etcétera, necesita producir recursos para compensar eso de una manera o de otra. ¿Y qué es lo más conveniente como solución a ese sistema? Pues evidentemente las migraciones.
pero migraciones que os permitan explotar a los que llegan a su territorio. ¿Y cómo pueden justificar de condiciones de trabajo subhumanas o por lo menos inferiores a las de las otras personas de vuestra sociedad? Deshumanizándolos. ¿Y cómo los deshumaniza? Pues pretendiendo que han llegado de manera ilegal, que son personas que están cometiendo delitos, en consecuencia de que se les puede tratar como subhumanos. Y entonces, la aparente paradoja de las políticas migratorias estadounidenses, que de un lado dejan pasar a centenas de miles de personas cada año, y por otro lado reprimen duramente o pretenden reprimir duramente en las fronteras, intentar evitarlo, yo creo que es una paradoja que se explica por esa voluntad de crear nuevos recursos económicos a través de la explotación de seres humanos, que son además los que van a pagar por la sanidad de las personas que están en situación de obesidad mórbida, porque son ellos que van a cotizar a sistemas de seguridad privada, etcétera, y que van a ser poco pagados, que van a tener que cotizar además y que en un momento dado u otro, pues o se pueden expulsar o se van a morir jóvenes y se van a poder regenerar por la llegada de nuevas vagas migratorias. Y entonces ahí hay una imbricación que, si no se trata políticamente, pues evidentemente crea una fuite en avant, como dicen los franceses, un sistema circular. Faltaba un elemento en el razonamiento que he detallado. Tanto la industria alimentaria, que sean grupos como Coca-Cola, etcétera, como la industria farmacéutica, evidentemente se aprovechan de esas crisis, ¿no? O vendiendo los productos o tratando a los que sufren de las consecuencias de esos productos. Y detrás de esas empresas, ¿quiénes hay? Hay los accionarios de esas empresas, que ¿quiénes son? Pues son los que benefician de los sistemas de pensión, principalmente de Estados Unidos, es decir, clase media para arriba. Y entonces así consigue crear un sistema en el que reproduce las inigualdades sociales, continúa a explotar las clases más desfavorecidas, que son las que sufren en primer lugar de problemas de adicción y de los problemas de obesidad mórbida, y entonces ahí pues tiene un sistema relativamente estable que destroza y que se beneficia de la destrucción de las sociedades secundarias, pues las sociedades latinoamericanas. Y si no lucha contra ese sistema de manera integrada, pues se encuentra una situación en la que parece que no hay solución y pues se va agravando la descomposición de las sociedades, se va agravando la violencia y se va manteniendo y preservando el status quo también a nivel internacional. Voilà, son algunas palabras que quería compartirles y tal vez tener un intercambio con ustedes si lo desean. En el ámbito que usted comenta sobre el derecho internacional, tenemos que contemplar también su nacimiento, que es a través del Tribunal de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ese punto donde nace precisamente que por primera vez en la historia de la humanidad, antes de este Tribunal de Nuremberg, los sujetos del derecho internacional eran los simples y llanos estados. Eran los únicos que eran sujetos del derecho internacional. A partir del Tribunal de Nuremberg se da por primera vez que los criminales de guerra individual, por persona, son sujetos del derecho internacional. Perfectamente contemplado, que es ahí donde voy de acuerdo con ustedes en el ámbito de que, por ejemplo, todos los países pobres, ¿sí?, definitivamente son actores, pero hasta cierto punto para abonar a este régimen, a este sistema, pero que no los apoya realmente ante un derecho internacional que realmente sea para beneficiar a las poblaciones, sino simple y llanamente este Tribunal de Nuremberg nace precisamente para legitimar los crímenes de guerra de Estados Unidos, porque a Estados Unidos no se le juzga ningún criminal de guerra, no se le juzga ni a los europeos tampoco, sino simple y llanamente se juzga, bueno, a los europeos, pero a los alemanes, ¿no?, y a los italianos. De ahí nace precisamente pues podríamos decir la paradoja, ¿verdad? ¿Para quién sirve o para quién fue realmente proclamado este derecho internacional? Y este derecho internacional está sujeto precisamente a las, podríamos decir, directrices que emanan de Naciones Unidas. Y Naciones Unidas, ¿para quién nace? Nace para Estados Unidos, para contemplar, para legitimar los crímenes de guerra de Indochina, de Hiroshima y Nagasaki. Entonces,
ahí es donde está el punto, donde está el nacimiento realmente de ese derecho, y además muchos juristas internacionales, entre ellos Luigi Ferrajoli, hablan precisamente de que no puede ser realmente que el derecho internacional haya sido tan disgregado, tan segregado, tan separado, para poder legitimar el mismo sistema occidental, ¿no? de violaciones que hay por parte de Estados Unidos. Sí, de hecho nosotros prácticamente hemos utilizado ese sistema para intentar reforzar a las poblaciones senegalesas. ¿Cómo lo hemos hecho? Evidentemente, como lo habéis comprendido, tengo una mirada relativamente crítica sobre esas instituciones, por decirlo de manera mesurada, pero hemos comprendido una cosa fundamental, es que las personas que son hoy en día nuestros adversarios, esas élites compradores que intentan mantenerse al poder a toda coste en Senegal, son gente que existen solamente a través de su relación con el sistema actual y con las potencias occidentales, y en particular con la antigua potencia colonial Francia. Entonces, lo único que les da miedo son esas instituciones. Son abogados blancos como yo. Son gente, entonces, ¿cómo lo que estamos intentando hacer es jugar con sus propias cartas y venir a apoyar, en este caso, a un dirigente político, Ousmane Sonko, que es un soberanista muy importante, y darle la carta del abogado blanco, que conoce bien el sistema internacional y que va a pedirle a ese sistema de aplicar férreamente sus reglas y tomar el riesgo, si no lo hace, de aparecer por lo que es, una ficción, una hipocresía, una tartufería. Y entonces allá los ponemos una dificultad que es casi irresoluble, porque, y de hecho funciona muy bien. De hecho fue lo que hizo que en julio pasado este presidente renunció a su tercer mandato, que quería hacer un tercer mandato en violación de la Constitución, y tuvo que hacerlo porque el escándalo fue tal cuando hicimos esta comunicación a la Corte Penal Internacional que revelaba la comisión de crímenes sistemáticos en un cuadro generalizado contra su población civil. Él tuvo miedo y se retractó. Bueno, ahora ha pasado un poco el tiempo, ha reactualizado sus alianzas, intenta otra vez una ofensiva para mantenerse al poder, porque a través de él no es una cuestión de una persona. Y ahí también hay una cuestión difícil con el derecho internacional penal. Si vas intentando incriminar a una persona tras otra, no tocas al sistema. Ousmane Sonko, por ejemplo, da mucho miedo, no solamente al presidente actual, sino a toda la burguesía de Dakar, hasta tal punto que se han solidarizado todos de este presidente que acaba de matar a 3 otros jovencillos de 19, 22 y 23 años estos últimos días durante manifestaciones. Han firmado una carta común los antiguos presidentes para decir que estaban de su lado, porque Ousmane Sonko está atacando el sistema como conjunto. A mí, y le da un poco igual que sea Macky Sall o su primer ministro, que era el candidato de sustitución que había encontrado para... No cambia, y ellos lo han comprendido, ¿no? Y entonces están como ahí en esa tensión muy fuerte, y en general es solamente cuando ven que hay una estructura que empieza a moverse contra un individuo, que pueden considerar que la palabra de ese individuo tiene un valor. Mientras tiene un individuo que se opone a un poder específico, a un individuo que tiene un poder, ya tiene que tener la intuición de que está haciendo parte del juego de una cierta manera, ¿no? Está construyendo, está participando de una cierta manera a la legitimación de ese poder. ¿Cuál es evidentemente la consecuencia negativa del juego que estamos jugando nosotros? Es que participamos, entre tanto, a la legitimación de ese sistema y a la creencia genuina que puede generar en muchas personas de que ese sistema puede ser la solución. Nosotros lo hacemos solo para darle miedo al presidente y a la gente alrededor de él, no porque creemos de una forma u otra en el sistema, pero haciendo eso tenemos un discurso pues que participa a reforzar ese sistema. Ahí evidentemente la táctica tiene su límite, pero lo que está claro es que a priori ha tenido como efecto reducir el nivel de violencia que utilizaba el Estado contra sus poblaciones, y tal vez, si se acompaña de un esfuerzo político suficiente, pueda conseguir la ruptura. Pero en sí, evidentemente, no sirve de nada. Pero como en general el derecho en sí no sirve de nada. El derecho es un instrumento
de la política, en el sentido noble del término, o no, dependiendo de... Sí, pues yo también coincido con lo que dices. Aquí en México, por lo menos desde mi punto de vista, pasa lo mismo. Llegar hasta una sentencia internacional, que sí hay casos, tenemos algunas resoluciones muy potentes, como es una del campo algodonero, que ha servido muchísimo para el tema de las mujeres muertas en Juárez. Tenemos el caso Radilla, que es muy importante, pero creo que para mí, en mi contexto mexicano, lo más importante es que han sido casos que han sido luchas, ¿no?, de poblaciones, que eso es realmente lo que nos queda y es lo que tenemos que defender. Sí entiendo que aparte para llegar hasta allá, aquí tienes que agotar, ¿no?, hasta la Suprema Corte. Ciertamente para los que estamos en las luchas, pues tener resoluciones que no nos favorezcan te desmoraliza muchísimo. Pero es importante también el no perdernos esta colectividad. Creo que eso, y aquí en México hay bastantes referencias de colectividad, de guerrilla, de unión, y que creo que eso es lo que prevalece en estos ejemplos que pones, ¿no?, en África. No sé, ahora en Francia un poco con la gente que está saliendo, los checos amarillos y los agricultores también. Está siendo muy, muy interesante. O sea, creo que saliendo un poco de este sistema capitalista neoliberal, creo que es importante quedarnos con la lucha, porque sí es cierto, o sea, las instituciones no son para nosotros. Y justo alguna vez caminando ahí con compañeros indígenas, pues era muy difícil llegar a tribunales internacionales para poder ventilar violaciones, porque no hay personalidad jurídica. O sea, habíamos visto cómo hacemos estas reglas para nosotros, ¿no?, sin ya tomar las calles y tantos compañeros que han muerto o que están presos, ¿no? Y era eso, o sea, hacemos las leyes de nosotros, y habíamos visto una forma de hacerlo a través de sindicatos indígenas, para poder irnos a través de la OIT y tener una personalidad jurídica. Fue un gran intento, pero desafortunadamente se desestabilizó por cuestiones políticas, ¿no? Pero bueno, pues también el tema del sindicalismo es importante, o el tema colectivo, ¿no? Pero bueno, yo también me quedo con esa reflexión, o sea, el derecho, las instituciones, hay que saberle cuando le entras, ¿no? Y que no sería el mejor camino, pero es necesario. O sea, hay buenos ejemplos que pueden servir para obligar a las autoridades locales a por lo menos tomar esos criterios, ¿no? Sí. La lucha es importante. Yo, como abogado, la angustia y el temor me viene cuando estamos solos. Y al contrario, la fuerza me viene cuando siento que hay una fuerza social detrás de nosotros, y por eso yo cojo muy pocos casos de delitos comunes que no tengan reverberación social, porque cuando lo haces de una cierta forma te vuelves partícipe del sistema de opresión y sin tener fuerza suficiente como abogado para cambiar nada. Entonces, como participas en la legitimación de los actos que van a ser cometidos contra tu cliente. Y las únicas posibilidades en las que puedes revertir eso en general son cuando justamente tienes una masa social suficiente para que tiemble el que está enfrente tuyo, aunque esté un poco más arriba de ti, que tenga una bata más bonita que la tuya. Eso es el primer elemento. El segundo es sobre tal vez el espacio jurídico. Hay que también considerarlo por lo que es una forma de arcaísmo, ¿no? Es un espacio intermedio que predecede al sistema económico actual y que de una cierta forma intermedia de manera a potencialmente reducir las violencias si se utiliza bien, y la violencia del sistema existente. Evidentemente perpetúa la dominación y las reacciones de poderes. Evidentemente las legitima, lo que es peor, porque da la impresión que hay un espacio neutro que te va a proteger de las violaciones que sufres, cuando en realidad es lo contrario. Va a sistematizar esas violaciones, permitir la sistematización de esas violaciones y solo intentar impedir las más marginales, como con lo que contaba con la Corte Penal Internacional, las que amenazan la legitimidad del sistema como conjunto. Esa situación puede tamizarse, entre comillas, en el sentido en que
no es el poder económico que se expresa directamente en la institución judicial. Se expresa indirectamente por tu capacidad en recursos que te van a permitir tener abogados, que te van a permitir eventualmente tener mecanismos de corrupción que sean directamente hacia los jueces o indirectamente o muy indirectamente, no solamente corrompiendo a políticos, sino simplemente comprando prensa que va a crear una ideología dominante, que va a llevar a la adopción de leyes, que van a llevar a los jueces a aplicar esas leyes. Entonces, de ahí se perpetúa un sistema de dominación. Pero, aún así, el acceso a la Corte sigue permitido a cualquiera, teóricamente, y si no a cualquiera, el coste de acceder a la Corte es menos importante del que organizar una guerrilla o una revolución. Entonces, si se toma el instrumento jurídico por lo que es un instrumento intermediario que permite momentos en los que no se está en capacidad de tener una confrontación directa con el poder, de intentar ganar marginalmente espacios y protegerse y continuar a sobrevivir, ahí sí que tiene sentido utilizarlo. Si se piensa que el sistema jurídico va a resolver estructuralmente cualquier problema, es que no nos hemos desideologizado, seguimos completamente integrados en el orden que pretendemos combatir. Y ahí hay también una ambivalencia y una actualización del saber, si no revolucionario, de manera general de las luchas, es que muchas veces nos olvidamos y acabamos por entrar porque es que dan ganas de creer, ¿no? Y además son tan bonitos los tribunales a veces, y Puente y esas batas, y esa elocución, y el valor del lenguaje. Entonces todo te lleva a querer adherir a ese sistema, sobre todo cuando te da razón. Y con que te dé razón una vez de 100, vas a tener un sentimiento de satisfacción enorme que si no te controlas, pues te va a llevar primero a legitimar y a adherir al sistema. Y ese es un peligro muy importante porque pasa mucho. Es un espacio intermediario también en eso de trasvase, de la lucha al orden. Y permite llevar muchos militantes y muchas personas que están implicadas en luchas a acabar por, o someterse o integrarse al orden existente. Y entonces es muy difícil como abogado tener la buena distancia frente a sí mismo y justamente intentar impedir que esos efectos no solamente se apliquen a mí mismo, pero sino sobre todo a mis clientes, a las causas que defienden, y ahí hay un juego de equilibrista que es a veces complicado de llevar y que evidentemente cada día te lleva a decirte si no deberías hacer otra cosa en tu vida. Bueno, yo pienso que en este tenor podríamos hablar de que los derechos humanos han sido legitimadores del poder. Entonces Ferrajoli me fascina a mí, porque dice, bueno, perfecto, podemos hacer que esos derechos humanos que legitiman que es un maletín comercial, así que van por donde quiera, los retomemos nosotros como ciudadanos, que realmente seamos ciudadanos, y que los conozcamos, y que nos enfrentemos realmente con los propios instrumentos que se han gestado para legitimar al poder, ¿sí?, que supuestamente nos han dado, ¿verdad?, derechos humanos, que nosotros como ciudadanos y ciudadanas realmente retomemos a esos derechos y los conozcamos y los ejerzamos, ¿sí?, ejerzamos completamente para poder enfrentar, ¿sí?, y pedir realmente un derecho internacional que esté basado, un derecho constitucional que esté basado. Él habla de una constitución virtual, que sería la Carta de Naciones Unidas, aunque no analizando más a Naciones Unidas, sino la carta que tiene, ¿sí?, y a los pactos, ¿sí?, a los pactos internacionales. Entonces, realmente yo pienso que es interesante que todas y todos conozcamos los derechos. Yo soy militante de estos derechos, activista de estos derechos, conociendo realmente, ¿verdad?, que sí, son el maletín comercial del poder, pero que también la ciudadanía lo puede tomar. Sí, claro, pero para mí no es suficiente. Les voy a dar un ejemplo que viene de Francia. Se ha adoptado, que en mi sentir puede completar lo que acaba de decir. Se ha adoptado en 2018 una ley de apariencia progresista contra el ciberacoso. El ciberacoso. Esa ley se adopta bajo la vertiente de defender el derecho de las personas más vulnerables de la sociedad, que son los niños que pueden sufrir de acoso, y de manera más general las mujeres, porque en un sistema patriarcal pues están dominadas, sufren potencialmente más de acoso que los hombres, que ellos están incitados a acosar por perpetuación de sistemas de dominación.
La realidad de esa ley es que ha permitido solo perseguir a personas que de una forma directa o indirecta eran enemigos de personas potentes que lo utilizaban para acallar a la gente. Es decir, que, por ejemplo, alguien que cometía un acto pues que se consideraba o contrario a la moral o a las normas sociales o eventualmente a la ley, de pronto recibía muchos mensajes en las redes diciéndole que era un ladrón, que era un no sé qué, y él va a tribunales y hace condenar a los ciudadanos que le han reprochado esa comisión de ese acto. Inclusive en situaciones en las que, primero, evidentemente, era culpable, y sobre todo en los que las personas en general solo expresaron su opinión en Twitter, pero bueno, se decidió que él había podido leer el mensaje en Twitter y entonces pues había sufrido un ciberacoso. Y evidentemente, estructuralmente en las redes sociales, quien más recibe mensaje es el que más seguidores tiene. Y en general, quien más seguidores tiene es quien más potente es en la sociedad. Y entonces nos encontramos un sistema que evidentemente en ningún momento va a ser utilizado para proteger a los más vulnerables, porque se pueden dar todas las excusas del mundo y decir, sí, pero la policía no tiene suficiente medios, etcétera. No, porque la policía está al servicio de un orden y ese orden protege a los más potentes de ese orden y siempre será así. Y entonces los derechos abstractos, los derechos humanos, etcétera, ve cómo se pueden completamente utilizar para, al contrario, reforzar las inigualdades, las relaciones de poder y proteger a la gente que comete. Y sistemáticamente se hará de esa manera, al menos mientras haya un control oligárquico, como es el caso en Francia, o de manera general de las clases dominantes sobre el sistema judicial, policial, mediático, etc. Yo quisiera tomar otro ejemplo, que es un ejemplo candente ahorita, y para profundizar. Tú ya sabes que hay un debate en la extrema izquierda internacional sobre el papel de la resolución de la Corte Internacional de la Haya sobre lo que pasa en Gaza. Hay opiniones diferentes entre, bueno, no les va a sonar a los compañeros, pero entre Revolución Permanente, el NPA, la LFI, bueno, hay un debate sobre eso. En la medida en que Mélenchon, no sé si lo conocen, fue a la Corte en el momento del debate. Eso hace poco, hace como un mes, algo así. La pregunta sería, ¿no crees que con todas las contradicciones esta resolución, que tengo entendido que es provisoria, ¿no? Introduce un debate muy fuerte y una falla en el sistema, es decir, un fallo, no sé si me No. Introduce una contradicción muy fuerte que permite que vaya más adelante, que se profundice las luchas. Por ejemplo, casi poco después, no sé si supiste, hubo una carta de 14.000 palestinos escribiendo, escribiendo a sus compañeros judíos y pidiendo un debate y diciendo podemos vivir juntos, puede haber cohabitación. Eso es reciente, ¿eh? Lo supe por una organización trotskista francesa a la que pertenezco. Entonces, ¿no crees que en ese caso en particular es un ejemplo de la posibilidad de introducir una contradicción dentro del propio sistema? Bueno, yo creo que esa resolución ha tenido un efecto contradictorio. Por un lado, yo creo que participa en la, como lo decía, participa en la deslegitimización del Estado de Israel como Estado de apartheid generado por un sistema colonial y que mantiene unas estructuras coloniales muy fuertes, porque Israel es tal vez el último Estado colonial en el sentido del sistema colonial concebido en Europa, ha calcado sus estructuras sobre él. Al contrario, el efecto negativo es que participa de la legitimación de una institución que no tiene ningún efecto sobre la realidad y que solo tiene como objetivo perpetuar la creencia en ese sistema internacional. Los jueces de la Corte Internacional de Justicia sabían muy bien que con esa resolución temporaria no iban a producir ningún efecto sobre la realidad, pero al contrario iban a legitimizarse y en particular
legitimizar una decisión que acaban de tomar, que fue muy criticada porque en cierto sentido absurdo, sobre la aplicación de la Convención de Prevención del Genocidio sobre el conflicto ucraniano y ruso. Es decir, que entonces estamos en una situación en la que la Corte se estaba desmoronando por las críticas, entre otras, antiimperialistas de izquierdas, que decían, pero ¿por qué están instrumentalizando esta noción sobre un conflicto interestatal que no tiene que ver con genocidio? Tiene que ver con legitimidad, utilización de la fuerza, con crímenes de guerra, probablemente lesa humanidad, pero no hay voluntad genocidaria en un conflicto entre países que comparten la misma cultura y que se decida que tienen que funcionar autónomamente o independientemente o no, no tiene que ver con un acto de genocidio, que decir de exterminación de una población por el hecho de que pertenezca a una categoría étnica, religiosa o política. Y entonces ahí la Corte está en una situación en la que creaba una incomprensión muy fuerte y ahora, de una cierta forma, África del Sur la salva. La salva porque llega 2 meses después y crean de nuevo adhesión en el campo antiimperialista, que se dice, ¡ah! Hemos sido escuchados, qué bien, Israel genocida, etcétera. Además, yo no estoy de acuerdo con el análisis jurídico sobre la existencia de actos de genocidio de Israel en Palestina, crímenes de lesa humanidad, sin ninguna duda, pero el genocidio a este momento no. Entonces ahí vemos como hay algo, primero destrozamos una noción que es la noción de genocidio, aplicándola cada vez más a actos que no tienen que ver con lo que fue inicialmente, y por otro lado, pues renovamos la creencia en una institución que acaba de deslegitimizarse de manera importante. Y ahí pues participamos en la preservación de un sistema. Evidentemente todo no es negro o blanco, y evidentemente también se puede considerar que tal vez haya un día en el que la influencia no de estados emergentes, sino de poblaciones emergentes, acabe por tener un impacto, pero ya vemos a qué ritmo va, y ese ritmo debería decirnos algo sobre el hecho de que sea simplemente una ilusión que permita mantener nuestra obediencia y nuestra participación al sistema. El sistema necesita dar de vez en cuando algo para comer, ¿no? Porque si no te vas a rebelar, vas a decir, mira, es que yo no puedo trabajar 15 horas por día si no me das de comer. Pero considerar que el hecho que te den de comer cuando te hacen trabajar gratuitamente o por nada 15 horas por día es un gesto humano o que te hace aliado del que te da de comer, y ahí estás entrando en la perversión del enemigo. Bueno. Sí, bueno. Si no hay más preguntas o comentarios, agradecemos a Juan nuevamente el que nos haya compartido. Sí, por supuesto. Muchas gracias. ¿Saben qué es lo que pasó con todo el movimiento de chalecos amarillos? Llegó un poco tarde, pero no sé si... O sea, que está... Sí, rápidamente. Fue destrozado por la violencia de Estado, simplemente. Quiere decir que Francia tiene una gran tradición de policía política. 200 años de experiencia. Tienen el territorio controlado a niveles extremadamente finos, pero en 2018 les pasó algo. Es que, entre otros, pero unos factores importantes, es que emergió una nueva fuerza social que no se apoyaba sobre estructuras preexistentes, que fueran sindicales, partidistas o ideológicas, a través de una red social que no era francesa, que no se podían controlar, que era Facebook, y a través de sistemas algorítmicos en el Facebook que favorecían los contenidos que provocan indignación, que eran los contenidos compartidos en grupos y en vídeos en directo, que era el momento en que Mark Zuckerberg quería incrementar el tiempo que pasábamos en la plataforma, que la plataforma se estaba transformando en plataforma, que es en un lugar donde vas para ir a otro lugar. Entonces la gente ponía links hacia artículos, no sé qué, y pasabas poco tiempo, y si pasas poco tiempo, pues ingresas poco, en términos de publicitarios. Entonces tomaron esa decisión de favorecer los contenidos propios a Facebook, entre otros los live. Y ahí, pues, ¿quién lo aprovechó? Pues un camionero francés que empezó a decir, pero ¿qué es esta nueva tasa incomprensible? Y otro, y ahí pues se aglomeraron,
y entonces fueron más rápidos que los servicios secretos y la policía francesa. Y entonces la policía francesa se encontró de pronto, y el Estado francés, con miles de personas repartidos sobre todo el territorio que se habían dicho, pues este día nos encontramos juntos. Y entonces eso duró el tiempo de primero reprimirlos, diabolizarlos, segundo, y último, identificarlos. Identificar a la gente más carismática y la que era más capaz de perpetuar el sistema, de transformar en sistema ese movimiento inicial, y ahí pues empezaron pues una persecución judicial que permitió o intimidarlos o enviarlos a cárcel o simplemente destrozarlos. Intimidación judicial y policial, porque también hubo destrozos en las vidas íntimas de las principales figuras que habían nacido, etc. Entonces, Ganaron en el sentido en que ganaron 10.000 millones de euros, obtuvieron al cabo de 2 semanas. Macron tuvo que soltar la guita y abandonar la tasa que había previsto, pero no hubo ningún cambio estructural, sobre todo lo que pedían de democracia directa, etcétera, porque evidentemente las clases burguesas nunca van a conceder el poder que han arrancado al pueblo. Suficientemente difícil fue ese proceso para soltarlo así. Y entonces lo destrozaron. Duró un tiempo y llegó el COVID. Sí. Y ahí el COVID ya fue como con el final, sobre todo que, al contrario de México, de lo que he comprendido, en Francia hubo una división muy fuerte de la sociedad muy rápidamente en relación, entre otros, a la vacuna. Hubo un miedo muy importante en relación a la vacuna, de manipulación y de instrumentalización del pueblo, y de ahí se transformó en un miedo más generalizado al hecho de que todo esto fuera una invención, etcétera. Y entonces toda parte del pueblo que se había movilizado, como hubo escisiones sucesivas, y yo creo que el poder lo ha hecho voluntariamente, en particular una decisión que tomó Emmanuel Macron, anunció el 14 de julio del 2021, bastante delirante. Se puso detrás de él estaba la Torre Eiffel, se puso en un inmenso batimento para que se viera la Torre Eiffel, y que un dispositivo muy impresionante, y anunció la creación de un pase vaccinal que forzaba el hecho de vacunarse. Y entonces hasta ese momento no había demasiada, pero a partir de ahí se puso en evolución la sociedad, preguntarse por qué quieren forzarnos a vacunarnos, qué está pasando, qué hay detrás de esto, etcétera. Y a partir de ahí pues se descompuso la oposición política, porque hubo campos entre los que creían que no había ningún complot de ningún tipo, y sobre todo que tenían miedo de contaminar a la gente al no vacunarse, y entonces se creó una escisión que era imposible de resolver, y que de hecho y que ha sufrido mucho. Y yo estoy convencido de que Macron voluntariamente fue a identificó ese punto de tensión potencial y fue a apoyar sobre él con esa medida autoritaria que no se justificaba y que no era necesario. Bueno. Quisiera saber tu opinión, ¿qué pasó con los sindicatos y los partidos de izquierda? ¿Por qué no pudieron como retomar? O sea, ¿qué fue lo que impidió? Pues porque era un movimiento muy importante, ¿no? Sí. Y traicionaron. Sí, y desconvocaron huelgas que están previstas, que hubieran podido ser... Yo creo que ha habido varios factores. No voy a enunciarlos todos, pero creo que entre ellos hay uno que es importante, que es hubo una, y creo que es un error bastante estructural, una aprehensión del movimiento Chalecos Amarillos como un movimiento de extrema derecha o fascista, porque era un movimiento popular, y que las clases populares en Francia hoy en día votan a la extrema derecha en mayoría. Y entonces hay un error muy fuerte de análisis que consiste, es decir, que la gente vote por X o Y no dice nada de su identidad fundamental. Y cuando hay gente que eventualmente votaba a X o Y y que de pronto se mete en un movimiento social autónomo sin que haya ninguna implicación de ninguna organización de extrema derecha, es decir, verdaderamente sano, no instrumental o instrumentalizado, tú como organización progresista, que seas sindicato, lo que tienes que hacer es echarte sobre ellos e intentar evangelizarlos inmediatamente y apoyarlos y convencerlos de que tu propuesta es la buena, ¿no? Llevas 40 años perdiéndolos, eran obreros y proletarios que votaban a la izquierda, a la extrema izquierda, y que de pronto se volvieron de extrema derecha porque no se sintieron protegidos y sobre todo se sintieron traicionados por la socialdemocracia, y te dan la oportunidad de poder hablar de nuevo con ellos, ¿no? De representarlos, de
y no lo aprovechas. También ha habido factores para también no... Pero yo estaba furioso contra ello. Es decir, que yo a un momento dado, simbólicamente, en una justamente cadena de izquierda, fui a decirles y dije, pero hay que tirarle piedras al sindicato mayoritario para sancionarlos de habernos abandonado y para que vengan, porque nos estaban masacrando. O sea, es que ellos se quedaban atrás mientras había gente normal que salía para manifestarse por la primera vez, que no tenían experiencia de cómo manifestarse, cómo protegerse a policía y nada, y los abandonaron completamente, los dejaron allí y durante semanas y semanas y semanas, y gente perdiendo ojos, manos, con un delirio increíble. Entonces yo tuve esa reacción un poco enfadada, pero lo que favoreció es que generó un pensamiento pues de democracia directa, de rechazo a la intermediación burguesa, finalmente. Los checos americanos se hicieron, pero bueno, si nos han traicionado todos, nos han abandonado todos, tenemos que gestionarnos nosotros mismos. Entonces hubo como un pensamiento autonomista, defendiendo referendos de iniciativa ciudadana, defendiendo mandatos imperativos, etcétera, que nació espontáneamente, que es un razonamiento muy de izquierdas, y que nació por el abandono de todas las instituciones que entre tanto se habían emburguesado, que dependen de las instituciones estatales, etcétera. Bueno, el resultado, yo te digo, no sé qué hubiera pasado sin el COVID, y probablemente hubiera generado algo muy bonito, pero el COVID acabó ya de masacrar al movimiento, así que no sabría decirte si al final fue buena cosa o no que nos abandonara la izquierda institucional. También en Latinoamérica el COVID. ¿Tú qué opinas, si no es mucho pedirte, qué opinas de eso? Por ejemplo, yo no estoy vacunada y estoy en contra, y sigo todo, lo digo así claramente. ¿Tú qué opinas del debate en relación a lo que fue esta campaña de terror y si responde a intereses de la oligarquía mundial? Yo lo que descubrí es que en México, por ejemplo, no hubo mucho debate sobre la cuestión, que al contrario de lo que comprendo, la gente se vacunaba espontáneamente, etcétera. Así que yo lo analizaría más bien como un síntoma de la crisis que conoce la población francesa, que está metida en un tal nivel de angustia y de tensión en relación a sus élites, y tal nivel de desconfianza en relación al Estado, que se resiste a toda medida coercitiva que salga de un espacio impensado, porque nos ha caído de pronto y no hemos sabido gestionarlo. Luego podríamos hablar de las políticas sanitarias y del efecto mimético que ha llevado a confinamientos que no tenían sentido, en particular en Francia, particularmente duros, porque lo que es interesante es que en el primer confinamiento en Francia, que duró 2 meses, anunciado de un día para el otro, cuando una semana antes el presidente decía que teníamos que seguir a ir a teatros, etcétera, es decir, que eso también participó en la desconfianza de la población, no hubo contestación de las políticas sanitarias. No hubo ningún tipo de crítica, inclusive en las redes sociales, etcétera. La gente obedeció, se sometió y aceptó. Luego desconfinaron y dijeron, ya se acabó para siempre, no sé qué, y 2 meses después reconfinaron de fuerza. Y ahí empezó la gente a decir, pero ¿qué está pasando? Y empezó a no creerse el discurso de poder y a intentar buscar por sí mismo respuestas. Y el problema es que cuando tú buscas por ti mismo respuestas, cuando no tienes estructuras jerárquicas que te permiten filtrar el saber, etcétera, pues eres muy creativo, pero eres también muy anárquico. Y entonces vas buscando soluciones, explicaciones en todos lados, sin poder construir un edificio coherente, y eso subdivisa justamente pues, la sociedad en tantos polos de oposición sucesivas. Podríamos tener un debate de expertos sobre la vacuna, sobre si permiten no contaminar, etcétera, y en consecuencia sobre la pertinencia de las... pero yo lo analizaría más bien a partir primero de esa vulnerabilidad, que es lo importante, porque que haya gente potente que quiera explotarte y que quiera meterte cosas que no deberías tomarte, como hubo justamente con la familia Sackler, con el fentanil, la oxitocona, etcétera. Siempre habrá gente malvada que tiene poder, que quiere perpetuar el poder, etcétera. En vez de revelarlo, exponerlo es importante, pero es sobre todo importante trabajar sobre nuestra propia vulnerabilidad a estos procesos y a esa violencia que se nos impone, que se seguirá intentando imponerse de manera recurrente. Creo que entonces para mí siempre es importante empezar de allá. Tristemente fuimos demasiado obedientes aquí. Demasiado... El caso Assange. Y una palabrita final sobre Julian, sobre Assange, que es importante.
El 20 y el 21 hay una audiencia para decidir si puede apelar sobre la extradición a Estados Unidos. Assange, 2 palabras sobre él, fundador de Wikileaks, reveló los crímenes de guerra de Estados Unidos en Afganistán y en Irak. 3 semanas después, o 3 meses después, perdón, le inventa un caso de violación, lo que permite justificar que se le ingrese en prisión, luego en libertad bajo fianza, y luego se escapa a la Embajada de Ecuador, donde se queda un tiempo como asilado. Cambio de poder político en Ecuador, Lenín Moreno llega, traiciona al que le ha puesto en poder, vende a Julian Assange en cambio de acuerdos con Estados Unidos, es expulsado de la embajada y hoy en día está en una prisión antiterrorista desde hace ya 4 años a la espera de una extradición. Si Assange estuviera libre hoy en día, puedo asegurarles que ni la crisis sanitaria ni la guerra en Ucrania hubieran pasado como han pasado, porque la capacidad de revelación y de detección de la verdad es potentísima y tiene una capacidad de afectar los movimientos del mundo que son esenciales. Y es justamente por eso que está en prisión hoy en día. Y entonces, el objetivo, yo creo, por parte de Estados Unidos no es tanto extraditarlo, porque yo no estoy seguro que Biden tenga muchas ganas de tener a Assange en Estados Unidos y de tener un debate que se revuelva alrededor de la libertad de expresión, de la prensa, etcétera, en Estados Unidos. Pero Assange encerrado en una prisión antiterrorista en Londres es ideal. Así que lo más se demora el procedimiento, lo más pueden tardar en liberarlo o en extraditarlo, en todo caso crear un limbo jurídico que les conviene perfectamente. Y ahí estamos en una situación que es muy difícil de analizar porque estamos a pocos meses visiblemente del final del poder de Joe Biden, la vuelta de Trump que tiene una posición muy ambivalente con Assange. De un lado lo felicitaba cuando hacía las revelaciones sobre Clinton y luego cuando hicimos las revelaciones sobre la CIA, pues nos mandó un equipo y fue en ese momento que lo sacó de la embajada. Así que ahí hay algo en el que parte de las bases republicanas son muy favorables a Assange, también por un lado libertariano y otros, y por otro, evidentemente, tienen un apego al aparato de Estado estadounidense enorme y no quieren que se vulnerabilice. Entonces es muy difícil leer porque yo creo que es muy difícil para Trump él mismo situarse en esa, posicionarse, y es una posición de ambigüedad política voluntariamente entretenida. Biden es más clásico, ¿no?, como posicionamiento, es la socialdemocracia en toda su esplendor, hay autoridad de Estado, hay un juez, yo no me meto, y que destrocen a quien quieran destrozar, yo no es mi... Hay una ley, la respeto o no la he respetado, yo no me meto, esa hipocresía que existe mucho en una cierta izquierda, y entonces la única solución que le queda a Julian o es el agotamiento del adversario, que solo intervendrá en mi sentido, creo, si consideran que está desactivado como amenaza. Como amenaza. En otros términos, lo han destrozado suficientemente con años de prisión, de manera que ya no puede hacer nada. La alternativa, yo creo que la única alternativa seria es que Australia lo recupere. Entonces ha habido un cambio político que dio esa esperanza, pero otra vez el aparato de poder es tan impresionante del lado de Estados Unidos, y también su posición es tan asimétrica, es difícil para él tener a gente... primero, ya no tiene control sobre su equipo porque está en prisión. Entonces, le filtran quien le llegan, gente alrededor de él, que como en toda situación similar, pues se aprovechan, lo utilizan como capital simbólico, una manera pues de tener poder. Y entonces eso crea una fragilización muy importante de su eje de defensa y de su capacidad y la otra cuestión es simplemente que él es revolucionario y disruptivo, es un genio, pero alrededor suyo son gente normal. Entonces la capacidad a comprender y saber cómo crear disrupciones cuando tu genio está desactivado y en prisión y sin acceso a todo, pues se vuelve más difícil, y eso explica que, bueno, consiguió salvarse la primera vez, yendo a la Embajada de Ecuador, etcétera, pero la segunda ya en esa situación es un poco más difícil todavía. Un sistema político normal ya habría asediado de una forma u otra esa prisión antiterrorista, ¿no? Así, porque es un héroe de la humanidad. El sistema actual no lo permite. Sí, yo ya no tengo muchas noticias. Yo fui abogado durante años de él y nos separamos hace unos años por cuestiones tácticas, porque buscaban implicar a Francia, y bueno, mis relaciones con el poder francés no son las ideales, entonces no era
la persona ideal para intermediar con la presidencia. Y entonces eligió a un abogado que un mes después Emmanuel Macron nombró ministro de Justicia, y cuando fue interrogado en el Parlamento sobre el caso de su ex cliente, endureció la posición francesa sobre Assange. Es decir, que básicamente lo que hizo fue utilizarlo como capital simbólico, y una vez que llegó al poder no importaba un carajo. Y sí, pero siguen con su asociado como abogado en Francia, lo que me parece un poco absurdo, pero supongo que la ilusión que tienen es que teniendo a gente cercana del poder van a poder influenciarlo de una forma o de otra, cuando en esa situación solo la reacción de poder cuenta. No es siendo cortesano que vas a sacarte de una situación en que estás en una prisión antiterrorista con Estados Unidos que están encima y que acá... Yo cuando negocié con Hollande en 2015, después que revelamos que Estados Unidos espiaba de manera sistemática las comunicaciones de los presidentes y sus principales consejeros, pero también las empresas francesas que participaban en ofertas de mercado de más de 250 millones de euros. Entonces, sistemáticamente perdían porque las empresas americanas recibían las informaciones de... Revelamos eso, desactivamos el sistema, y entonces yo empujé una campaña para que se diera asilio a Julian, que estaba todavía en la Embajada de Ecuador, y eventualmente a Gion de Honor, ¿no? Porque un detallito, pero... Y comunicaba con el presidente, con Hollande, que decía, vamos a ver, sí o no. Y bueno, ¿qué pasó? Pues pasó que Obama tomó su teléfono personalmente para llamar a Hollande específicamente sobre este caso e interrumpió las negociaciones. Entre otros, ¿por qué? Porque el muy inteligente François Hollande, que eso dice también mucho de nuestras élites, había decidido comunicarse conmigo por mensajes simples, cuando acabamos de revelar que Estados Unidos tenía acceso directo a sus mensajes. Entonces los informaba en directo de nuestras discusiones. No tardó Obama en ser informado y en intervenir para impedir que eso fuera. Pero bueno. Su estado de salud, sí. Porque el año pasado hizo una gran gira su padre y su hermano, sí. Y estuvieron mucho tiempo en México. Yo estuve en muchas reuniones y uno de los asuntos más preocupantes era realmente su estado de salud. ¿Tú tienes alguna información? No, yo no tengo información. Su situación, porque verdaderamente lo que dijeron ellos era no preocupante. Yo no tengo información directa. Lo que sé es que Julian está en una guerra de propaganda. Y la cuestión de la salud, evidentemente, puede ser utilizada a momentos otros para incrementar la presión sobre los aparatos de poder y para empujarles a reaccionar. Entonces hemos recibido estos últimos meses informaciones muy contradictorias. A veces está muy mal, a veces está bien, y quien no lo ve directamente no puede decirles cuál es la realidad. Básicamente, lo que es seguro es que estar desde hace 4 años en una prisión antiterrorista con pedófilos, violadores, terroristas, y aislado completamente, además con las medidas de COVID atroces que ha habido en la prisión, porque imagínense lo que ha podido ser allá, ¿no? Y la deshumanización de los presos por los guardias que tenían miedo, no solo puede afectar la salud, que sea física o psíquicamente. Y esto es un hombre que hizo su trabajo de revelaciones con 39 años y que hoy tiene 50 pasados. Es decir, que pase lo que pase, ya le han robado unas décadas más preciosas que puedes tener en la vida, con sus niños que están afuera, que no pueden apenas verlo. Y eso para mí es argumento suficiente para denunciar la situación sin tener que entrar en la cuestión de si está muriéndose o no. De hecho, está muriéndose, lo están matando por lo menos. Bueno, pues muchas gracias por este intercambio.